Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua, su canal 23? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y hoy vamos a estar hablando un tema sobre familia. Para ello tenemos el abogado de familia Ronaldo Cuadra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y para hablarnos de este importante tema que preocupa también a muchas familias. Buenas tardes, muchas gracias, licenciada. Bien, una vez más estamos acá en este segmento. Vamos a compartir un poco acerca de lo que es el incumplimiento de las sentencias dictadas por un juez. Cuando se abren los procesos judiciales, muchas personas, madres de familia o padres de familia, piensan que el problema ya se acabó. Una vez el juez dicta sentencia donde se entablan obligaciones, por ejemplo, ya hemos hablado anteriormente de estas obligaciones, lo que son la pensión alimenticia, régimen de comunicación y visita, cuidado y crianza. Entonces, el juez dicta la sentencia, entonces esa sentencia tiene que cumplirse al pie de la letra. Entonces, posterior a este proceso, que es el de primera instancia, donde se dicta la sentencia, existen incumplimientos. Puede ser por parte de la mamá y puede ser por parte del papá. Entonces, viene otro problema legal, que es cuando la persona desacata o incumple con la sentencia. Entonces, ¿qué hacer cuando una de las partes incumple con la sentencia ya dictada por un juez? Es lo que muchas personas se preguntan y dicen, ¿para qué lo demandé si no cumplió? O igual, el varón puede decir, ¿para qué la demandé si no cumplió con la sentencia? Continuando con el tema, las personas que entran a los procesos judiciales en materia de familia, cuando existe incumplimiento, no saben cómo proceder. Entonces piensan de que perdieron el tiempo, perdieron recursos en demandar a una persona que no cumplió al final con la orden judicial. Como viniendo, o sea, recordando las obligaciones que se entablan a la sentencia, lo que es pensión alimenticia, lo que es régimen de comunicación y visita, lo que es el régimen de cuidado y crianza, todo eso lo entabla la sentencia y se tiene que cumplir a cabalidad. Puede ser también de que en la misma sentencia se establezcan obligaciones de gastos extraordinarios, todo se tiene que cumplir. Entonces, sí, las personas se preguntan, ¿cómo hago yo para proceder en el caso que la otra parte no cumpla con la sentencia? Esa es una pregunta que muchos ciudadanos se hacen y no saben cómo proceder. Pero la ley nos indica el camino y cuál es la forma de hacer valer esa sentencia. Bien, uno de los procesos es el proceso común de ejecución de la sentencia. El Código de Familia nos establece que la persona o la autoridad judicial que dictó la sentencia es la persona competente para hacer valer. La parte afectada, por ejemplo, los alimentos. Los alimentos. Quizás en el 2020 se dictó una sentencia donde el padre va a pagar de pensión alimenticia 2.000 córdobas mensuales en favor del menor. Y quizás después de esa sentencia él no cumplió. Y ese dinero se fue acumulando. Ese dinero se convirtió, esa obligación, en una deuda alimentaria. Entonces la persona afectada, en este caso la madre del menor, no sabe cómo proceder. Entonces la ley nos indica que tiene que acudir al mismo juez que dictó la sentencia en el 2020 y solicitar una ejecución de la sentencia. Y esta basta solamente con la presentación de la solicitud, de decir, me debe del año 2020 y se hace la suma y eso se va a ejecutar. ¿Se hace retroactivo? Se hace, bueno, aquí hay una diferencia que tenemos que aprender. Una cosa es alimento retroactivo y otra cosa es alimento atrasado. Los alimentos retroactivos solamente se pueden cobrar por 12 meses, que lo establece la ley, cuando la persona nunca ha sido demandada. Pero cuando ya existe una sentencia donde se estableció que el padre o la madre, en este caso el alimentante, tiene que pagar la cantidad X en concepto de pensión alimenticia y este incumple, entonces esa acumulación se llama alimento atrasado. Y no solamente tiene que pagar los alimentos atrasados, porque en las sentencias de familia se establece que por cada mes de incumplimiento se le va a sumar el 2% de mora por retraso. Es decir, se suma lo que debe más el 2% por mes. Un año serían 24%. Sí, el 2% por cada mes de retraso. Entonces viene la persona afectada, acude al juez y este viene y convoca a una audiencia única y donde le va a preguntar a la persona en esta audiencia, a la persona que está incumpliendo, ¿por qué no estás cumpliendo? Y esta persona tiene que decir por qué no lo está haciendo. Y si lo ha hecho, porque también aquí pasa algo. En estos procesos posterior a la sentencia, hablando después de la sentencia, tiene que ver mucho lo que es la moral y lo que es la verdad.
Porque hay un error que cometen los alimentantes, y esto lo tienen que saber. La sentencia quizás dice que la persona que va a pagar alimentos tiene que hacerlo a través de una cuenta del Ministerio de Familia. Esa es una forma de pago de pensión alimenticia. El Ministerio de Familia le da una cuenta y ellos pagan su pensión alimenticia en esa cuenta. Entonces, tienen que ir a hacer el trámite al Ministerio de Familia con la copia de cédula y la sentencia para que se quede establecido el número de código que se va a usar. Entonces, viene esta persona y no va a hacer el trámite y empieza a pagar la pensión alimenticia personalmente. Entonces, no hace recibo, no hay firma, no hay nada que demuestre que esta persona ha cumplido con la pensión alimenticia. Y la otra persona quizás de mala fe lo ejecuta y le cobra un dinero que quizás ya pagó. Y esto, todo esto, por ejemplo, ya cuando no se cumple y todo, ¿cuáles son las instancias donde debe de acudir? Bien, cuando hay un incumplimiento, hablando de lo mismo, pues que es lo más popular, que es el incumplimiento de alimentos. El alimentante, cuando falla el alimentante y no paga la pensión que exige la sentencia. Entonces se puede hacer de las dos formas. Uno, en materia de familia, ante el juez que dictó la sentencia, se solicita la ejecución, el juez lo manda a llamar. ¿Es en la corte o es en el Ministerio de la Familia? Es en el juzgado de familia. El juez que dictó la sentencia es el que tiene la responsabilidad de ejecutar la sentencia. Si esta persona tiene empleador... ¿Cuántos jueces de familia existen? Bueno, en Nicaragua, en Nicaragua, en cada juzgado, hay un juez que ve estos casos. En los juzgados locales, el juez único es el que ve también los casos de familia. También en Managua tenemos 14 juzgados que son especializados en esta materia. Estos son los jueces que cuando dictan sentencia, ellos mismos la ejecutan. Entonces, ¿cómo ejecutan la sentencia? Por ejemplo, si el alimentante que falla con la sentencia tiene un empleador, entonces este juez viene, ejecuta la sentencia. Como esta persona no demostró que lo pagó, que pagó la deuda, entonces se manda un oficio a la empresa y la persona, ¿verdad?, la que ejerce el cuidado y crianza, la que cobra el alimento, puede ir a la empresa a solicitar el pago de esos alimentos atrasados. También se puede hacer mediante un embargo, cuando la persona no tiene empleador, pero sí tiene bienes. Entonces, que aseguren el pago de la obligación. ¿Y cuando la persona está fuera del país? Bueno, en este caso las sentencias se tienen que ejecutar, esté en el país o no esté en el país la persona. Pero sí, ¿cómo se haría para lógicamente, de fuera? sí, lógicamente es muy complicado porque la persona no está en el país. Por eso siempre hay jueces que primero indagan si la persona está o no en el país a través de oficio de Migración y Extranjería y posterior proceden. ¿Puede haber una retención migratoria si hay incumplimiento? Si la persona está dentro del país y esta persona evade o tiene tal vez una costumbre de no pagar alimentos, el judicial perfectamente puede girar oficio a Migración y Extranjería y hacer esa retención migratoria para evitar que esta persona salga del país. ¿Pero existe realmente retención migratoria por incumplimiento en caso de alimentos? Se puede hacer provisional dentro del proceso y también posterior cuando hay incumplimiento, la retención migratoria. Hay otra vía también, doctora, que quiero explicar, que es la vía penal. O sea, cuando una persona incumple, hablando de los alimentos, porque el tema de la ejecución de sentencia es amplia, porque no solamente el que paga la pensión incumple, también muchas madres incumplen. Por ejemplo, si la sentencia dice que ella tiene que facilitar o permitir el acceso, que el padre se relacione con su hijo y no lo hace, esta persona está incumpliendo la sentencia. Pero hablando de lo básico que estamos hablando, que es lo de la pensión alimenticia, cuando el alimentante incumple, la persona afectada no solamente puede acudir al juez que dictó la sentencia, lo puede hacer en la vía penal, en un juzgado especializado en violencia y acusar por el delito de incumplimiento de alimentos. Sí, hay incumplimiento porque la persona o madre o padre no está trabajando. A eso quiero llegar en el aspecto del incumplimiento porque últimamente está de moda en las acusaciones. Ya la gente no quiere ir ante el juzgado de familia porque dicen que es más flexible, que el juez de familia es un poco más suave, entonces se van a las instancias penales. El artículo 17 del Código Penal nos establece un delito que se llama el incumplimiento de deberes alimentarios. Es un delito, pero aquí tiene que ver algo que se llama dolo y es lo que muchas personas no interpretan. No todos los incumplimientos tienen que ver con delito, porque existen incumplimientos que es por circunstancias ajenas al alimentante, es lo que usted me decía. Por ejemplo, el desempleo. Si un padre de familia está desempleado y no puede pagar la pensión alimenticia y quizás se retrasó 3 meses, y viene la madre y lo acusa, lo pueden echar preso, puede ser declarado culpable. Y aquí hay un problema porque a mi criterio,
no todos los incumplimientos se tienen que ver en un juzgado penal, ni un juzgado especializado en violencia, porque hay circunstancias ajenas al alimentante que lo obligan o quizás que no puede cumplir momentáneamente, pero sí tiene la intención. Bueno, doctor, antes de concluir, quisiera paso a paso para alguien que quiere ir a denunciar pues, incumplimiento de una pensión alimenticia, los pasos a seguir en resumen. Sí, en resumen, cuando existe incumplimiento por parte de una de las partes de la sentencia, lo primero es acudir al juez que dictó la sentencia en su momento, ya sea en el 2020, 2018, 2023, no importa la fecha. Esa sentencia, mientras no sea reformada, está vigente. Y si hay incumplimiento, se tiene que ejecutar. Entonces, acudir a través de un proceso común de familia, ante las instancias judiciales, el juez que dictó la sentencia está en la obligación de ejecutarla cuando existe incumplimiento. Y este juez va a verificar las razones por las cuales no se ha cumplido la sentencia. Entonces, si hay incumplimiento, no puedes quedarte con los brazos cruzados. Tenés que acudir ante la autoridad judicial para que se haga valer lo que dice la sentencia. Ok, doctor, muy importante pues para usted, familia, televidente, si conoce a alguien y todo, pues estas recomendaciones son bien importantes a la hora del incumplimiento de una pensión. Decía que también se puede hacer deducciones automáticas a los salarios, ya sea empresas privadas o estatales. Sí, efectivamente, cuando la persona que incumple, hablando del alimento siempre, el alimentante incumple con lo que es el pago de la pensión alimenticia, si tiene un empleador fijo, como usted decía, puede ser una empresa privada o puede ser una institución estatal, esta persona o el que solicita puede pedir la retención de los alimentos atrasados para que se le haga más fácil el cobro y no estar nuevamente instando, cobrando. Entonces se hace de manera automática. La persona va a la empresa con el oficio que dicta el juez que ejecuta la sentencia y se le hace la retención del salario de la persona ejecutada. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, amigos y amigas televidentes. Se despide de ustedes María Elsa Suárez.